Permítenos, Señor, regocijarnos en ti, en tu palabra y en tu tranquilidad. Gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das de venir a tu casa de oración. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vivir un sábado más. Y te rogamos ahora, Padre Celestial, que en compañía de tus santos ángeles podamos alabarte, continuarte alabándote y glorificándote. En Cristo Jesús, Padre eterno, rogamos esto. Amén. El tema que elaboramos hoy titula Una vida consagrada a Dios. La verdad, yo siempre he sido bastante entusiasta acerca de aprender acerca de la Biblia, mirar los detalles y tratar de poner en práctica esas cosas, pero desde el punto de vista verdad presente, desde el punto de vista tiempo del fin. Y cuando estaba leyendo constantemente, ¿no?, los temas que usualmente me gusta estudiar, caí en cuenta de algo que tal vez nunca había tocado y que para mí mismo ha sido un sermón y se llama Una vida consagrada a Dios. Quisiera que hoy estudiáramos los propósitos de tener una vida consagrada a Dios y una forma metódica, digámoslo de alguna forma, de cómo podemos alcanzar nosotros eso. Y vamos a estudiar varios versículos, pero para empezar, quisiera primero definir la palabra consagración o consagrado. Y miramos en el diccionario de la lengua española, la definición dice hacer sagrado a alguien o a algo. Y poniéndolo en el contexto religioso, entendemos que solo Dios puede hacer las cosas santas, sagradas. Como por ejemplo cuando Moisés se acercó a la zarza y Dios le dijo, un momento, esta área es santa, es sagrada, quítate los zapatos para que puedas entrar. La segunda definición tiene que ver algo más práctico para nosotros y dice, dedicar, ofrecer a Dios por culto o voto una persona o cosa. También es dedicar con suma eficacia y ardor algo a un determinado fin. Por ejemplo, hay personas que se dedican a la música y dedican tiempo para practicar y poder perfeccionar esa habilidad que tienen. Por ejemplo, cuando alguien se dedica al deporte, para que alguien pueda jugar un partido de fútbol y ser una estrella, necesita horas y horas y horas de práctica para adquirir la condición física y también la habilidad de hacer lo que necesita hacer en su deporte. Lo mismo el ciclismo. No sé cuántos de ustedes han visto los ciclistas, pero esos deportistas tienen que en realidad invertir muchas horas de entrenamiento para poder por lo menos llegar a, digamos así, a las ligas menores, porque deben tener una dedicación absoluta. Nosotros podemos traducir eso también en nuestra vida religiosa. Nosotros necesitamos dedicar tiempo para podernos consagrar. Pero mira, hay algo aquí importante, porque algunas personas dicen, bueno, hermano, usted me está hablando de la salvación por las obras. No. Sin embargo, los invito a que recuerden en sus mentes el versículo más conocido en la Biblia, Juan 3:16. ¿Cómo dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué? ¿Para que qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. La parte milagrosa, como para el músico, el tener el don, el talento. Porque yo le digo una cosa, yo de pronto afino un poco, toco un poquito piano, pero si usted me van a decir, hermano, yo no tengo ese talento. Yo mentalmente me he hecho el esfuerzo de querer aprender ciertas cosas esquemáticamente, pero no tengo ese don. Mi hermano menor, con probablemente menos horas de entrenamiento de las que yo le he puesto, canta muy bien, afina rápido, hace voces. Yo no soy capaz. Yo intento, me memorizo, pero él sí tiene ese don. Esa parte milagrosa es de Dios cuando hablamos de la salvación. Porque fue el don que Dios nos dio con la muerte de Cristo Jesús. Sin embargo, y aunque suene algo difícil de decirlo, la muerte no es suficiente. ¿Por qué?
Porque dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿para que qué? Luego nosotros tenemos una parte que hacer. Y si tú no haces tu parte, el sacrificio de Dios para ti no va a funcionar. ¿Qué días escuché a un hermano? Lo escuchaba bastante por internet. Infortunadamente, le había escuchado algunos detalles que no me habían gustado y definitivamente, como dicen por ahí, se salió del closet. Y él decía que todos iban a ser salvos. Pero esa premisa no puede ser, porque necesitamos nosotros poner una parte, el creer. Ahora, vamos a concentrarnos en la lectura bíblica. Vamos a la lectura bíblica para mirar los propósitos de la consagración. La lectura bíblica la encontramos en 1 de Tesalonicenses. Me gustaría que me acompañaran. El capítulo 5, el versículo 23 y 24. La primera carta a Tesalónica, el capítulo 5, los versículos 23 y 24. Y dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hacer pausa en la primera frase. Y el mismo Dios de paz os santifique. ¿Por qué? No es una parte. No es solamente el cuerpo. No es solamente el espíritu. Es nuestra alma completa la que nosotros debemos consagrar a Dios. A Dios no le gustan las cosas por mitad. Cuando tú haces algo y no es completo, Dios no está satisfecho. Dios quiere las cosas absolutas. Quiere tu corazón por completo. Quiere tus acciones por completo. Quiere tus pensamientos por completo. Ahora bien, la segunda parte dice, ¿para que qué? Cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual estamos hablando de consagración es que la consagración nos va a permitir, cuando venga Cristo Jesús en su segunda venida, poder estar firmes a su venida y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos va a salvar. Si nosotros no tenemos esa consagración, esa dedicación a Él, nosotros vamos a ser entonces parte de aquellos que van a decir, oh rocas, cúbreme. Yo no quiero ver la gloria y la presencia de Dios. La razón por la cual necesitamos nosotros consagrar nuestras vidas es para poder estar cara a cara, uno a uno, ante la presencia de Dios en su segunda venida. Ahora, quiero que hagamos un paralelismo con el libro de los Hebreos, el capítulo 13, el versículo 20 y 21, que estuvimos estudiando esta semana. Porque Pablo escribe aquí algo muy similar, da pronto unos matices diferentes que quiero que comparemos para poder entender mejor el propósito de la consagración. Dice el versículo en Hebreos 13, capítulo 13, los versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, fíjense que empieza otra vez con la misma frase. ¿Por qué creen ustedes? Pablo pudo haber utilizado otro término. Pablo pudo haber hecho el Dios todopoderoso, el Dios de amor, el Dios... hay muchas formas, omnipotente, muchos adjetivos que hubiésemos podido usar. Pero ¿por qué en este preciso tópico Pablo utiliza esta expresión que de por sí es muy propia de Pablo, el Dios de paz? Y lo utiliza en ambos versículos, tanto en el de Tesalonicenses como en este. Es porque el proceso de la consagración no es un proceso pacífico, es un proceso violento. Porque el enemigo de las almas
no quiere que tú camines de la forma como Dios quiere que camines. Pero Pablo nos está diciendo que ese Dios que dio a su Hijo unigénito, ese Dios todopoderoso es quien te está invitando a que camines de esta forma. Porque Él te va a dar el hacer como el querer. Y lo vamos a estudiar un poquito más a fondo. ¿Quién nos saludaba? Mi pasos doy, mi pasos dejo. Por eso la vida en Cristo es una vida de felicidad. Por eso la vida en Cristo es una vida pacífica. Continúa el versículo diciendo, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él con vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego, la razón por la cual el propósito para el cual nosotros estamos tratando de alcanzar, es un propósito ya dado. En otras palabras, Dios nos da a nosotros la fortaleza. Dios hace la parte milagrosa que nosotros no podemos hacer. Y por eso en nuestra debilidad, Dios es nuestra fortaleza. Y entre más nosotros entendamos que somos limitados, que somos incapaces, pero que es el brazo poderoso, fuerte de Dios quien nos capacita para poder alcanzar la vida gloriosa que Dios quiere nosotros tengamos. Dios nos da la capacidad de llegar a conocerle. Y escuchen esto es interesante, porque ustedes han estado en muchas campañas evangelísticas y ustedes han visto muchos milagros que ocurren en las campañas, porque Dios facilita la habilidad para nosotros poder escuchar, para nosotros recibir el mensaje. Pero no solamente eso, Él nos capacita también para poderlo entender. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido un mensaje que nos ha parecido nuevo y nos damos cuenta que somos incapaces de llevarlo a cabo? La hermana lo estaba diciendo hoy en el servicio de canto, ¿no? Lo que debo hacer no hago y lo que no debo hacer, eso hago. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos con esa muralla de concreto? Pero si nosotros en realidad ponemos en práctica, si nosotros en realidad llevamos a cabo, y el detalle es el llevar a cabo no nos requiere ningún esfuerzo de nosotros, porque esa es la parte milagrosa que Dios hace. Hace varios años yo tenía un primo que ya falleció, él era invidente. Y este primo era más o menos de nuestra edad, pues cuando estábamos chiquitos, venía a jugar con nosotros. Y a mí me llamaba algo la atención. Cuando alguien es invidente y está caminando, sosteniéndose del hombro de uno, el invidente tiene que en realidad confiar en quien lo está llevando. Esa confianza nosotros debemos desarrollarla para con Dios. Donde usted puede caminar con sus ojos cerrados y saber que usted va a un sitio seguro, a un sitio de pastos verdes y de aguas tranquilas. Este es un proceso que es como una cirugía de trasplante cardíaco, donde el Espíritu Santo saca nuestro corazón de piedra y nos colocó un corazón de carne, un corazón sensible a escuchar la voz de Dios para hacer su voluntad. Ahora, este proceso no lo hacen los pastores, ni los psicólogos, ni los sermones. Ellos ayudan como un llamado,
Pero este proceso es únicamente hecho por el Espíritu Santo. ¿Y de ahí a qué? En estos días, nuestra preocupación en realidad más grande, y esto es tan interesante cuando usted pone esto en el contexto de la verdad presente, nuestra preocupación más grande debería ser estar orando por el Espíritu Santo. Y les traigo a colación, no vamos a hablar de ellas, pero la parábola de las 10 vírgenes. Cómo el problema al final fue la falta del aceite que representa el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo quien nos convence a nosotros de pecado y nos lleva a través del camino correcto. Y mi querido hermano, mi querida hermana, si nosotros notamos que en nuestra vida hay dificultad balanceando nuestra vida hacia Dios, haciendo las cosas correctas, hablando el lenguaje adecuado, la única falencia que tenemos es el no creer en el poder omnipotente que Dios tiene. El no estar llenos, y valga la redundancia, a mí no me gusta utilizar en realidad el término llenos porque o es o no es, o tienes o no tienes el Espíritu Santo. Tú no tienes un pedacito del Espíritu Santo. De pronto tienes un poquito del conocimiento acerca de lo que tienes que hacer y el conocimiento te va llegando en la medida que maduras a través de la vida cristiana. Necesitamos nosotros ir al cirujano divino para que saque ese corazón de piedra y nos dé un corazón que pueda en realidad entender la necesidad que tenemos de escuchar a Dios y seguir su voluntad. En conclusión, el propósito de la consagración es ser aceptables para la segunda venida de Dios. Pero ese trabajo, esa transformación es algo que es dado a nosotros como un regalo, como un obsequio. Nosotros simplemente tenemos que aceptarlo y poner de nuestra parte el querer, el tener el propósito en nuestras vidas de que seguir haciéndolo. Vamos a ver 3 ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de la consagración. Vamos a ver el ejemplo en la vida de Jacob. Vamos a ir al libro de los orígenes. Dirijámonos al libro de Génesis, el capítulo 35. Génesis capítulo 35, los versículos 1 y 2. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Una vez Jacob recibe la invitación de Dios para ir a Betel, Jacob siente en su corazón: nosotros no estamos listos para poder estar ante la presencia de Dios. Y él va a su familia, es su primer reacción. Y le dice a su familia: ¿sabe qué, familia? Amigos que me acompañan, hay ciertas cosas en nuestro campamento que no nos sirven. No sé qué será para ti, pero en el caso de Jacob, él sabía que habían dioses ajenos en su campamento y por eso corrió rápidamente. Y después de solicitarle a su familia y al campamento que eliminara a sus dioses ajenos, les dice que qué hagan con sus ropas. Se las cambien para estar limpios ante la presencia de Dios. El Espíritu Santo impresionó en Jacob que había que limpiar, eliminar ese aspecto negativo que había en sus vidas, ese aspecto que los separaba o lo pudiese separar de Dios. Ahora vuelvo y les digo, yo no sé en estos momentos qué es lo que hay en sus vidas que de pronto te separe de Dios. Estaban hablando hoy del dinero, ¿verdad? La codicia. Pero pueden ser cosas más minúsculas. El trabajo.
la música. Mire que alguien un día me preguntó, hermano Peñuela, ¿qué piensa usted es el problema en realidad? Y perdóneme que utilice este ejemplo porque a mí me pareció muy al punto. De pronto algunas personas se sienten sobrecargadas con este tipo de información, pero entiendan el concepto. ¿Por qué algunas personas se sienten incómodas con el vestir, con las joyas? Y yo la verdad nací en una cultura donde eso no era importante. Luego para mí, que hayan o no hayan, no es importante. Sin embargo, el problema viene aquí o radica aquí. Si usted se siente aludido cuando alguien le habla de eso, tú tienes un problema. Si usted se sintió ofendido porque alguien le dijo utilice X o Y, usted tiene un problema. No el que le está hablando, es usted. Porque yo le digo una cosa, si yo fuese a perder mi salvación porque estoy vistiendo o que por esta mano, yo me la cortaría. Porque yo no quiero perder la salvación. Ahora, puede que esa persona esté equivocada porque la verdad, pues las joyas, ¿no? Pero si usted se sintió aludido, alguien un día me dijo, hermano Peñuela, usted como médico, ¿usted qué piensa del café? Entonces yo le dije, mire, mi hermano, hay estudios que para ciertas poblaciones el café les beneficia. Y en ciertas personas hay que recetarles eso. Y ustedes todos dicen, pero ¿cómo así, hermano? Pero les puedo decir una cosa, el problema del café no es el café. El problema del café es que genera una atracción tan poderosa que cuando alguien te habla de eso, tú te sientes mal. Para usted es un problema. Y mira una cosa, el problema, escuchen esto, el problema de las cosas que generan adicción es que generan una separación entre usted y Dios. Y cuando hay algo que se separa entre usted y Dios, entonces para usted es un problema. ¿Me entiendo? ¿Me hago entender? Y esto es importante, mis hermanos, porque sí, el café no es bueno. Desde el punto de vista médico se lo puedo decir aquí, no es bueno. En ciertas cosas, ciertas situaciones, de pronto se puede usar, pero eso es algo muy limitado. Así como la morfina no es buena, pero en ciertas ocasiones hay que usarla. Ahora yo les puedo decir un día, hace poco, alguien me estaba diciendo, doctor Peñuela, ¿usted qué piensa acerca de la vacuna? Entonces yo le dije a él, mira, usted piensa que la vacuna es un problema, ¿verdad? Sí, no le han hecho exámenes, no le han hecho los estudios de rigor, pero si usted se enferma, a usted sí no le importaría que le den los medicamentos que tampoco se han usado mucho y que son peores. Le puedo decir, tiene muchísimas más complicaciones que una vacuna. Ahora, no me estoy diciendo que sí o no a cualquier cosa, simplemente utilicen la lógica y se van a dar cuenta que si usted se siente añadido o aludido por algo, usted tiene un problema. Y ese problema, el factor común es el no estar unido a Dios. Y cuando usted sienta eso, usted lo que tiene que sentir es que el piso se le fue. Usted debe sentir es un vacío y una necesidad de arrodillarse y pedirle a Dios eso que le hace falta. Mire que muchas veces nosotros caemos en el fanatismo. Y el problema del fanatismo es simplemente querer hacer lo que está escrito. Así sea bueno. Si usted no siente el amor de hacer, usted está en el lugar equivocado. Mire que yo soy de los, me dicen a veces los pacientes, doctor, usted está prescribiéndome este medicamento que es costoso, ¿será que puedo tomarme la mitad de la dosis? Entonces yo les digo a ellos, yo tengo esta teoría, ¿usted está embarazado o no está embarazado? Pero medio embarazado, y eso ocurre en la vida cristiana. ¿Usted está o no está? Acuérdese que en la vida cristiana uno va creciendo y el conocimiento va llegando. ¿Ok? Vamos a ver ahora el caso de Moisés. Vamos a irnos ahora al libro de Éxodo, el capítulo 19. Acompáñenme, mis hermanos, al libro de Éxodo.
el capítulo 19, los versículos 10 y 11. Y dice así: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ahora es Dios quien le está diciendo, tenemos que ¿qué? En realidad, traduciéndolo a nuestros términos hoy día, Dios lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que quitarnos cualquier tipo de justicia que creamos tenemos y nos tenemos que investir con lo único que nos justifica, que es la sangre de Cristo Jesús. Ahora, pongan cuidado esto. Nuestra justicia son trapos de inmundicia. Luego, nada que yo haga en el contexto equivocado, en otras palabras, sin tener a Dios en el corazón, va a funcionar. El Espíritu Santo nos da la capacidad a nosotros de reflejar a Cristo. Escuchen esto, mis hermanos, porque debería ser así. Nosotros, al buscar la consagración, deberíamos estar reflejando el carácter de Cristo. Y por eso el mensaje del Evangelio se va a terminar por testimonio. La gente debería escuchar a Cristo hablar cuando nosotros hablamos. ¿Saben, mis hermanos, por qué? Y perdón, los pastores, si hay alguien escuchando con mucho amor, pero ustedes saben por qué a veces, y los que predicamos también, vuelvo le digo, esto me atañe a mí más. Pero que los hijos de uno no estén aquí es porque ellos no ven a Cristo en nosotros. Somos unos en la iglesia, utilizamos un vocabulario diferente en la iglesia, pero cuando llegamos a la casa, somos seres diferentes. Qué rico sería, yo no sé si ustedes se acuerdan, apuesto que sí, el relato de Pedro cuando estaba en el patio de Pilatos y están maltratando al Señor Jesús y se le acercan a Pedro y él estaba tal vez hablando, preguntando y alguien le dice: hey, tú andabas con Jesús, ¿verdad? Y Pedro lo voltea a mirar: sí, tú hablas como él, sí, tú tienes el acento galileo. Qué rico sería que nos acusasen de hablar como Cristo. Qué rico sería que no necesitemos decir nada y que la gente reconozca que Cristo mora en nuestro corazón. Uno no necesita decir que es cristiano. Alguien un día me dijo, un compañero de trabajo: oiga, doctor, ¿y su anillo? Entonces yo le dije: ¿anillo? ¿Para qué? Entonces me dice: pero es que, pues para que se den cuenta que usted es casado. Ah, no, es que el matrimonio yo lo tengo es aquí. Y es mi comportamiento lo que hace ver a las damas que yo soy casado. Ahora, no estoy en contra, vuelvo y le digo, no me malinterpreten, pero al punto que quiero llegar es que es nuestra unión con Dios debe hacernos reflejar. Nosotros debemos ser espejos limpios que reflejen el carácter de Dios a las personas que están alrededor nuestro. El contexto de lo que está escrito, cuando ustedes se dan cuenta aquí, esto es importante. Dios le manda a ellos a cambiarse, a lavar las ropas. Si ustedes se dan cuenta en el versículo anterior que leímos, Dios les manda, Jacob le manda a lavar sus ropas. A cambiar las ropas. Algunas personas pudiesen cambiarlas, algunas personas pudiesen lavarlas. El detalle no es, y es lo que quiero traer a colación, no es, nosotros debemos poner en el contexto lo que la Biblia nos está diciendo. Dicho de otra forma, es el Espíritu Santo quien nos va a decir a nosotros en realidad lo que la Biblia nos quiere decir. No es un doctor. Luego usted no necesita tener doctorados para leer la Biblia.
Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Algunas personas utilizan la Biblia como, vamos a ver qué me trae un salmo hoy, ¿verdad? Y ellos creen que están adquiriendo en realidad de esa forma. Tú tienes que estudiar de una forma sistemática la Biblia, pero cuando las situaciones vengan, Dios va a traer a nuestra mente lo que nosotros hemos guardado. Y es en realidad es Dios hablándonos a nuestro corazón. Vamos a pasar ahora al tercer ejemplo que se encuentra en Daniel. Es un aspecto un poquito diferente, pero bien importante. Lo habíamos tocado al principio. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Ustedes probablemente saben exactamente qué voy a decir. Pero me sentí obligado en traerlo a colación. Daniel, el capítulo 1, el versículo 8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, y ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora yo les digo una cosa. Daniel era un hombre relativamente privilegiado donde nació, familia con la verdad, probablemente cumplió la ley al dedo, pero una vez él salió de su zona de confort, ¿no? Su hogar, sus padres, donde todo estaba, ¿no? Como diseñado, guardar el sábado, hacer el vespertino, todo estaba absolutamente perfecto, pero ahora él está en un sitio donde de pronto no tendría muchas personas familiares con quien compartir su fe. Pero escuchen lo que dice acá. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Y la pregunta mía es, ¿nosotros hemos colocado ese propósito en nuestro corazón de no contaminarnos? Acuérdese que nosotros debemos consagrarnos de mente, cuerpo y alma. Y eso incluye el comer, el vestir, el hacer ejercicio. Imagínense que un día le decía yo a un paciente, ¿usted tiene un 401k, un 401, sus sistemas de retiro? Me decía, sí, claro, doctor. ¿Y usted trabaja a veces horitas extras para tener un mejor retiro? Claro, doctor. ¿Sí sabe usted que si usted dedica 30 minuticos al día, no los trabaje, haga ejercicio? Si usted coloca ese dinero que se hace ahí en la bolsa de valores o en un plan de retiro, el hacer ejercicio paga mejor. Los doctores son caros. Créanme. La salud no se paga con nada, pero esto no es solamente de salud, porque mente sana en cuerpo sano, pero acuérdense una cosa, para que el Espíritu de Dios pueda hablar bien en nuestras mentes, nosotros debemos tener la alimentación correcta. Y una cosa desencadena la otra. Tenemos que tener el propósito entonces de querer entregarnos en realidad. Tenemos que tener la disposición mental de querer seguir haciendo lo correcto. Ahora bien, quiero que nos vayamos rápidamente al libro de los Levíticos. Levíticos, el capítulo 8, el versículo 22 al 24. Porque estamos hablando del propósito, hemos visto unos ejemplos, pero ahora quiero que veamos cómo fue consagrado, y esto es importante, cómo fue consagrado Aarón. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque nosotros hemos sido llamados a ser un sacerdocio en este tiempo, una nación santa, para que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Yo le digo una cosa, la razón por la cual la iglesia adventista existe es por esto. Ahora, vamos al libro de los Levíticos, el capítulo 8, el versículo 22 al 24. Lo vamos a leer rápidamente y luego vamos a comentar ciertos aspectos. 22 al 24. Dice así, después hizo traer el otro carnero, el carnero de la consagración, a Aarón,
y a sus hijos. ¿Quién es ese carnero? Cristo Jesús. Imagínense ustedes que lo que en realidad nosotros hemos experimentado, los que hemos llegado a este punto, colocar las manos sobre el carnero y dejar las pesadas cargas que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés la sangre y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. A mí me llamó la atención esta simbología y quise investigar un poco más. Y encontré esto en el comentario adventista acerca de este versículo. La aplicación de la sangre a la oreja implicaba su consagración al servicio de Dios. Desde ese momento en adelante, Aarón debía atender diligentemente las órdenes de Dios y debía cerrar los oídos ¿al qué? Al mal. Esta lección es provechosa tanto para los ministros como para los laicos. Ahora, ¿qué exactamente significa el oír? Algo que me llamó a mí la atención es, ¿cuántos oídos nosotros tenemos? 2, ¿cierto? ¿Qué hay en medio de nuestros oídos? El cerebro. Y si ustedes se dan cuenta, alguna persona dijo un día que las avenidas del alma eran los ojos, los oídos también. Y en realidad escuchen esto, hay una parte mecánica. El ruido que hay, las ondas que van viajando, hacen oscilar el tímpano. El tímpano tiene un sistema de huesecillos que amplifica ese movimiento hacia un órgano que se llama la cóclea, y ella es la que en realidad traduce las ondas de movimiento en el aire en impulsos nerviosos que el cerebro interpreta como sonido. Esta es una parte milagrosa y está ocurriendo en estos momentos. Pero lo más milagroso de todo es que eso entra a nuestro cerebro y termina siendo un mensaje. Los ojos también hacen lo mismo. Y por eso Dios nos dejó los oídos y los ojos aquí. Y hay una analogía bastante interesante porque Dios quiere que nosotros, cuando Dios está hablando de oír, está hablando en realidad del entendimiento, de lo que usted está extrapolando, la información que usted está obteniendo. Porque Dios quiere que nosotros oigamos, procesemos, y la boca está aquí más abajito, ¿no es cierto? Entonces nosotros deberíamos hablar después de oír, procesar. ¿Y las manos y los pies dónde están? Luego nosotros debemos obrar más tardecito. Y yo les cuento una cosa, esto para mí fue cuando entendí esto, para mí fue un porque yo le digo una cosa, ¿cuántos problemas yo no me hubiese evitado en la casa? ¿Cuántas veces yo no planeo las cosas y no le digo nada a mi esposa y empiezo a obrar y me meto en líos? ¿No les ha pasado? Y aún peor, escuchen esto, muchos de nosotros a veces obramos sin ni siquiera haber pensado, o hablamos a veces sin ni siquiera haber pensado. Nosotros debemos cuidar las avenidas del alma como lo más preciado. El oído es un sentido muy importante y por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír ¿por qué? En esa época las personas, no todos leían y muchos de ellos aprendían al escuchar. Hoy día nosotros tenemos la ventaja de leer todos, por menos la mayoría. Tenemos videos, tenemos internet, tenemos una cantidad de cosas que podemos hacer, pero en realidad lo importante es nosotros cómo estamos procesando. Ahora, escuchen esto. Porque cuando tú estás conectado con Dios, ese proceso, ese pensamiento es diferente. Y créanme, mis hermanos, que la vida se hace muchísimo más fácil. Nosotros estamos invitados a tener un cielo en nuestro hogar, no un infierno.
Y cuando nosotros obramos sin hacer eso en ese patrón, dejando que Dios gobierne nuestras vidas, por eso la sangre en el oído derecho, para que nosotros podamos escuchar lo que es correcto, mentalmente predisponernos a buscar las cosas que son buenas y estaros unidos a Dios para que el proceso de pensamiento sea adecuado. Ahora yo les digo una cosa, mis hermanos, ¿es tan importante esto? Dijo el Señor Jesús, mis ovejas, en Juan 10:27, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuando uno tiene ese corazón de carne y uno está concentrado en eso, Dios le habla a uno y ahí es cuando uno va a saber en realidad cuándo hay que salir, cuándo hay que hacer las cosas. En conclusión, mis queridos hermanos, Dios quiere que sean tus manos las que se utilicen para llevar el Evangelio al fin del mundo. Dios quiere utilizar tu mente para que utilices todos esos dones que tienes para la bondad y la bendición de su ministerio. ¿Y cuál es su ministerio? El salvar más almas, incluyendo la tuya. Y Dios quiere que tus pies sigan las pisadas de Dios hacia la mansión celestial. Quiero invitarlos a que nos coloquemos en pie. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, somos, Padre Celestial, una parte muy minúscula, pero tú nos amas tanto que has dejado el trono en el cielo para venir por nosotros. Permite, Señor, que nuestras vidas no sean un desperdicio, que nosotros podamos entender la magnitud de lo que tú haces por nosotros y queramos recíprocamente amarte y seguirte. Permítenos, Padre Celestial, que podamos abrir nuestro corazón a tu Espíritu Santo y que de lleno podamos, Padre Celestial, participar de la alegría y la paz que es morar contigo. Permítenos, Señor, que esta reunión la podamos seguir repitiendo en las mansiones celestiales y que podamos gozar, Señor, por una eternidad de tu voz, de tu presencia. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén.